Bueno, muy buenas noches para todos, estimados aprendices de la ficha titulada virtual Operaciones Comerciales en Retail. Ficha de caracterización número 2675939 del Centro de Logística y Promoción Ecoturística de la Regional Magdalena. Un saludo cordial para todos. Como instructor líder de ficha, Juan Alberto Llano Salazar, me presento y les deseamos a todos una bienvenida a esta sesión de orientación de inicio de competencia y de pronto un poquito de seguimiento de aquellas otras actividades que han venido desarrollando con los instructores transversales. En sala nos encontramos los aprendices Alex, Ana Gisela, Daisy, Diana, Elizabeth, Estefanía, Lindy, Luz, Ronald, Vanessa, Claudia y Jefferson. Muchachos, muy buenas noches para todos y sean cordialmente bienvenidos a esta sesión de orientación. Gracias, profe, por la bienvenida igualmente. Buenas noches, profe. Bueno, muchachos, como es de costumbre, noches, gracias. Como es de costumbre, antes de iniciar la grabación tuvimos una socialización acerca de las actividades que ustedes han venido desarrollando con los instructores de las áreas transversales. Actualmente estamos trabajando con el instructor de hábitos saludables, el instructor Lin Carlos Henry, y también estamos ya finalizando las actividades de la competencia o de la transversal de bilingüismo de inglés con el instructor Alexander Núñez. En ese orden de ideas, muchachos, y de acuerdo al programa de actividades, esta semana, o perdón, la semana anterior, debíamos iniciar la competencia de comunicaciones, pero teniendo en cuenta, digamos que la carga que han tenido académica y las actividades que han tenido, hemos decidido desde el equipo ejecutor de formación aplazar ese inicio de actividades. Entonces, como todas las sesiones que tenemos, aquí tenemos una agenda de trabajo en donde está el saludo de bienvenida, que es el que estamos realizando, el cronograma de actividades, la guía de actividades y las evidencias que hay que presentar y una temática que vamos a orientar acerca de el tema de lo que es las comunicaciones, tipos de comunicaciones, elementos de comunicación, algo muy básico para que ustedes, digamos que tengan un contexto de lo que se va a trabajar durante esta competencia. En ese orden de ideas, vamos a comenzar con el cronograma de actividades. Antes, pues quisiera preguntar si hay alguna pregunta o algún aporte por parte de ustedes o algo por comentarnos. Listo. A ver, Alex, cuéntanos, ¿ibas a comentarnos algo? Profe, buenas noches. Primero que todo, ¿sí me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro, Alex. Adelante. Ah, bueno. Profe, es que yo tengo una, no sé si esta parte es a nivel generalizado, o sea, de todas las evidencias y transversales, porque es que, pues yo, a lo largo del estudio, yo no me he colgado con ninguna actividad, pero esta vez, pues como viajé, sí me colgué con una del profesor Giancarlo, algo así, la evidencia Lin Carlos, la evidencia de los ejercicios, porque pues Ajá. yo estuve de viaje la semana pasada y hasta el viernes llegué y pues yo estaba haciendo como una revisión, pero hasta el sábado me di cuenta de eso. Entonces, ¿hay alguna forma de arreglar eso? Porque el resto de las evidencias con este tutor, pues yo he podido entregarlas. Ok, bueno, me tocaría entonces primero ver cuál es el cronograma que él tiene de actividades, si está libre, si está disponible, si puede tomarse por lo menos un fin de semana para digamos, recibir aquellas actividades pendientes,
yo lo que sí les voy a comentar es lo siguiente. El tema de lo que es foro, el tema de evaluaciones interactivas o de cuestionarios, esas son actividades que no tienen, digamos que, extensión de tiempo. ¿Por qué? Porque esas son actividades que van ligadas al resto de las evidencias. ¿En qué sentido? Si usted, por ejemplo, no alcanzó a hacer una evaluación, se supone que en la evaluación a usted le van a preguntar muchas cosas que usted va a entregar en el resto de las evidencias, en el resto de las otras actividades. El foro es como un debate, el foro es una socialización de alguna temática que también está incluida en el resto de las evidencias. Entonces, vamos a revisar un poquito aquí el tema de las actividades del instructor Lin Carlos y encontramos que son una evidencia que es un foro, pero hay 3 evidencias de producto. O sea, miren que la evidencia de desempeño es como para ver e identificar, digamos, que las técnicas que ustedes conocen de coordinación del cuerpo, estiramiento, cuclillas, todas esas cosas. Pero en el resto de las otras evidencias, donde encontramos evidencia de producto, que es la infografía, la evidencia de la ficha antropométrica y la evidencia del folleto de lesiones, estas 3, si usted las presenta, estas 3 le ayudan a subir la nota de la evidencia que usted no ha presentado. Y lo mismo, si usted, por ejemplo, presentó el foro, presentó la infografía, presentó la ficha, pero no alcanzó a presentar el folleto, ahí usted tiene 3 de 4. Por lo tanto, pues la competencia ahí va, digamos que siendo aprobada. Muy diferente, muchachos, cuando ustedes presentan solamente 2 y les queda faltando 2. Ahí sí todavía hay actividades por desarrollar, o sea, hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Entonces, chicos, ahí lo que yo tengo que hablar es con el instructor, verificar ciertamente con el cuadro de calificaciones cuáles son las que están pendientes y decirle, bueno, listo, mi profe, la mayoría del grupo tiene una actividad pendiente que por tiempo no alcanzaron a entregarla. ¿Qué posibilidad hay de que usted les asigne una semana más para que las puedan entregar? Y teniendo en cuenta también que el instructor y la competencia empezó una semana después de lo que estaba programado. O sea, él no empezó el 1 de agosto como tal, él empezó ya, fue en la segunda semana de agosto. Pero con todo eso, fíjense que todavía estamos a 30 de agosto y esas actividades eran para entregarlas el 18. O sea, que por tiempo él ha demorado más de lo que tiene que demorar en la ficha. ¿Sí me hago entender? Lo mismo es la situación del instructor Alexander. El instructor Alexander también tenía que culminar actividades el día 18, pero por cuestiones de inicio, de tardanza en la programación, ellos se les extendió todo este tiempo. Pero no te preocupes, Ale, yo voy a gestionar podamos, para que podamos tener un poquito más de chance en esas actividades. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Sí, porque esa de los ejercicios fue la única que me faltó. De resto, todas las presenté. Así es. Bueno, entonces miren, estamos viendo aquí el cronograma de actividades, ¿cierto? Lo que está subrayado en azul es la competencia que nos corresponde ahorita, que es la competencia de desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos. Es lo que hablamos o lo que conocemos como comunicación organizacional, ¿cierto? Son 2 actividades de aprendizaje las que vamos a desarrollar, son 2 evidencias, pero estas 2 evidencias tienen que cumplir 4 resultados de aprendizaje. La primera actividad de aprendizaje que vamos a trabajar, no sé si alguien me podría colaborar con la lectura de este primer recuadro que dice AA1, aplicar los componentes. Les agradezco, por favor.
Bueno, AA1, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas para aplicar los correctivos necesarios que permitan mejorar las capacidades. Listo. Gracias, Alex. Alex, ¿tú me puedes colaborar con los dos resultados de aprendizaje de esa actividad? Estos que están acá. ¿Eso que dice interpretar? Es correcto. Listo. Interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artística. Decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social y laboral teniendo en cuenta el contexto de la... Hasta ahí llegó. El contexto de la sociedad o el contexto de la empresa. Listo. Tercero. Miren la evidencia que tenemos que presentar. ¿Cuál es la evidencia? Un video. Y el video nos habla acerca de la comunicación como expresión humana. ¿Qué se les viene a ustedes antes de empezar con esto? Antes de empezar con esto. Miren que la actividad de aprendizaje es aplicar componentes de la comunicación y argumentar sus procesos. Para que ustedes puedan adquirir el conocimiento de esto, ustedes tienen que interpretar primero el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artística. Medio de expresión es el medio por el cual yo me comunico, valga la redundancia, con el resto de la comunidad, ¿cierto? Y hay otro que se llama decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social. Decodificar es comprender ese mensaje que yo estoy recibiendo por parte de un emisor. El emisor es un componente de la comunicación que es el que transmite un mensaje, ¿cierto? Hasta ahí tengo la evidencia 1, la actividad 1, los resultados de aprendizaje de esta actividad y la evidencia de esta actividad. Ahora, vámonos para la segunda actividad. Alguien diferente a Alex que me colabore. A ver, A2. Comunicar dale, Estefanía. con cohesión y coherencia lexical basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto. Estefanía, tú estás conectada a manos libres, estás conectada a algo que está haciendo interferencia en el micrófono. Desde el celular. Porque se escucha bastante feo, o sea, no se te alcanza a entender lo que estás transmitiendo. Listo. Miren, ahí tenemos un ejemplo de una comunicación que no es asertiva o de un fallo en ese mensaje que estamos tratando de decodificar. ¿Por qué? Porque elementos externos limitan de que se pueda entender de una manera clara y concreta. Vamos a ver con otro compañero. No sé si Luz nos pueda colaborar. Luz. Ya había abierto el micrófono, profe. Bueno, voy a leer hasta donde la voz me alcance, profe, porque también estoy pasando por una situación parecida a la del compañero con mi garganta. Dice, Okay, A2. Comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basando en los procesos comunicativos que se dan con el contexto del desempeño laboral. Muy bien. Donde dice validar la importancia. Validar la importancia de los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad. Aplicar acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto. Okay. Dice evidencia de producto, informe, creación de contenidos comunicativos. Ok.
Bueno, entonces miren que la segunda actividad nos habla de esa comunicación clara, de esa comunicación asertiva, de la manera como nosotros tenemos que hablar con coherencia, con cohesión lexical. El léxico es, digamos que las palabras que yo utilizo para poder transmitir un mensaje. Ahora bien, los resultados de aprendizaje que nosotros los instructores esperamos esperar de ustedes los aprendices es que ustedes primero validen la importancia de esos procesos comunicativos teniendo en cuenta primero la lógica y lo racional. Y segundo, aplicar acciones de mejoramiento en el desarrollo de esos procesos comunicativos. Entonces, cuando hablamos de acciones de mejoramiento es, por ejemplo, identifico que un mensaje fue transmitido de manera errónea, de manera incoherente, de manera fue transmitido mal, no se entendió. Vamos entonces a implementar un nuevo mensaje en el que sea transmitido y sea entendido este tipo de mensaje, valga la redundancia. Entonces, miren, aquí yo les voy a colocar un ejemplo muy claro. Permíteme, Alex. Si llega un cliente a su punto de venta y usted está, digamos, vendiendo equipos celulares y llega un cliente que usted cuando lo ve, usted identifica que la persona es estudiada, identifica que la persona tiene un estatus social, identifica que la persona de pronto le puede entender un lenguaje técnico a la hora de recibir la asesoría, usted se lo explica de una manera técnica. Es decir, este es un equipo o es un dispositivo celular que tiene tantas de memoria RAM, tiene una cámara frontal de no sé cuántas megapíxeles, dos cámaras traseras de no sé cuántas megapíxeles. La persona te puede entender. Pero cuando te llega otra persona a preguntarte por un teléfono, pero esa persona tú identificas que es analfabeta, o no analfabeta, sino que de pronto no entiende mucho el lenguaje técnico, tú no le puedes hacer la misma comunicación como se la hiciste al anterior cliente, porque tú tienes primero que identificar en qué nivel comunicativo, en qué nivel argumentativo, en qué nivel se encuentra esa persona para poder tú brindarle el mejor asesoramiento. Es por eso que cuando llega un cliente, uno lo primero que tiene que hacer es preguntar, saludar, digamos que ver qué es lo que esa persona quiere y a medida que esa persona te va expresando, tú vas entendiendo, vas captando el tipo de nivel que esa persona pueda, pueda identificar lo que tú le vas a transmitir. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, ¿Tú señor. ibas a hacer alguna aporte, Alex? Cuéntanos. Pues, profe, sí, señor, claro, gracias. Profe, ¿es mi internet o lo escucho entrecortado? Profe, No, sí, no sé. cuando empezaste a dar la explicación del tema, hubo como un corto ahí, un corto como de... No, realmente no sé porque, pues, ustedes saben que el tema del internet, de la señal, eso influye bastante. Por eso a veces uno habla tan pausado que parece que estuviese siendo muy robótico, ¿cierto? Sí me escucharon. Sí, señor, es que yo estoy conectado. Por ejemplo, mira, yo le escuché a Jefferson solamente el sí, señor, y el resto se lo escuchó 97% robotizado. perfectamente. El resto yo tampoco lo escuché entrecortado, sí, profe. Ajá. Miren, eso pasa, eso es algo tan natural de de la educación virtual. ¿Por qué? Porque estamos recibiéndola a través de un medio tecnológico.
y el medio tecnológico tiene tantos factores externos que nos pueden limitar de pronto una comunicación asertiva, que es lo que estamos tratando de, es el mensaje que estamos tratando de llevarles. ¿Listo? Entonces, miren, chicos, aquí en esto, las actividades hay que presentarlas en un solo documento, las dos actividades en un solo documento, las vamos a presentar hasta el 8 de septiembre. Hasta el 8 de septiembre vamos a tener tiempo para poder entregar estas actividades. Ahora les voy a explicar cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor, ninguna. Listo. Vamos con el tema de las evidencias. La primera evidencia nos habla de un video y la evidencia tiene como título La comunicación como expresión humana. Esta evidencia tiene 4 puntos que nosotros vamos a desarrollar de acuerdo a la guía de aprendizaje. Pero de estos 4 puntos, yo les voy a transmitir lo siguiente. A ver, normalmente la evidencia busca que ustedes realicen un escrito y posteriormente una grabación de un video. En ese escrito ustedes van a expresar una situación problemática o una situación problemática de su entorno profesional o de su entorno personal. ¿Listo? Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo a nivel laboral o un problema comunicativo a nivel personal, con los amigos, con la familia, con la novia, no sé. En ese problema de comunicación se requiere de que haya un flujo de información inadecuado entre diferentes áreas, es decir, que no nos entendamos. Poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores, lenguaje técnico y poca comprensión para todos. Palabras más, palabras menos, ustedes van a sacar de su vida profesional, de su vida personal, de su vida social, un problema en el que ustedes identifiquen que se ha presentado un fallo de comunicación con las demás personas. ¿Cierto? Lo primero, cuando ya ustedes lo identifiquen, ustedes van a hacer como un guión. Es decir, en mi vida laboral, yo siento o he percibido que el mensaje que me transmite mi jefe no lo entiendo bien. No sé si no se da a entender, no sé si las palabras que él utiliza son las correctas o las incorrectas, etc. Ya ahí yo identifiqué la situación. Entonces, ¿qué implementaría usted como para mejorar ese tipo de comunicación? ¿Listo? Primer punto. Piensa en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de cómo darlo a conocer de forma que impacte al receptor. ¿Quién es el receptor en este momento? Es una pregunta abierta. Cuando ustedes transmiten un mensaje, ¿quién es el receptor? La otra persona que recibe el mensaje. Es correcto. La persona o el auditorio o los demás que están recibiendo el mensaje, ¿cierto? Segundo, elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar un tipo de texto científico, técnico o narrativo. Yo les recomiendo que se vayan más por la parte narrativa, porque lo narrativo llama mucho más la atención del lector, porque la persona siente que usted le está narrando algo que pasó.
Mientras que si usted hace algo científico o técnico, el lenguaje es muy diferente, ¿cierto? Tercero, mediante un video, usted va a exponer el tema tratado en el escrito y al final justificar el tipo de texto que eligió y el por qué. Para la realización del video, ustedes pueden utilizar cualquier herramienta. Pueden utilizar el computador, la cámara del computador, la cámara del celular. Pueden utilizar editor de videos, CapCut, OBS. Pueden utilizar la que ustedes elijan. La pueden animar, pueden colocarle música, pueden colocarle muñequitos, pueden colocarle lo que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes puedan transmitir ese mensaje. Profe, no se le escucha. No se me escucha nada. Yo escucho bien, profe. Y ahora, ¿sí? ¿Hasta dónde me escucharon? Porque ahí sí quedo yo como loco. Él escuchó No, todo. profe, yo sí lo estoy escuchando bien, qué pena. Lo ha escuchado bien, profe. Yo les escuché todo perfectamente. Ok. Pues, oye, la gente me dijo, Jefferson, ahí hay un exhibitor que mandaron ya no lo necesitan. Ah, pero eso no es con nosotros, ¿verdad, Jefferson? Eso no es con nosotros. Ok. Tendría que mirar. Yo dentro me lo llevo. Listo. Sí, Entonces, continúo yo acá con ustedes. para Ya organizarlo en entonces, algún lado. yo edito un Y video. nosotros, ahora sí. ¿Qué? Sí, por eso yo miré. Entonces no sé si toca echarle un poquito de silicón porque es que tenía aquí algo, como una forma, entonces lo arrancaron y toca como echarle silicón líquido aquí en este orilla. No, es como de cartón, pero como parecido a lo del techo flotante. O cinta o silicón. ¿Qué hizo, profesor? ¿No? Hola. ¿Tienen alguna pregunta para esa primera actividad? Profe, eso Pues se se hace en pueden PDF, utilizar. ¿cierto? Profe, para esta actividad lo vamos a realizar en grupo o cada quien individual. Bueno, ahora vamos con esa parte. Listo, ya tengo la primera evidencia. Ahora les voy a explicar la segunda evidencia. La segunda evidencia es muy parecida a la primera. Nos habla de un informe, o sea, un documento escrito a través que se llama creación de contenidos comunicativos. ¿Listo? Nos dice, a ver, retomemos la situación problema que elegimos para la primera evidencia. Ese es el primer punto de esta actividad. Ahora usted va a hacer un ejercicio investigativo que permita profundizar el estudio de la situación problema. Para ello, haga uso de algunas técnicas de registro de la información previamente estudiada en el componente formativo relacionando. ¿Cuál es este componente formativo, compañeros? Este componente formativo hace parte de todo el material de apoyo para esta guía de aprendizaje. En proyecto, actividad de aprendizaje número 3, material de formación, van a encontrar 4 documentos que hablan de comunicación. Y hay un documento que se llama comunicación oral y escrita relacionando. ¿Listo? Ahí les van a decir a ustedes qué es un informe, qué es una carta, qué es un ensayo, qué es un escrito, todo eso. ¿Listo? Tercer punto, elaboremos un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar de este proceso formativo. Para su elaboración, ustedes van a elegir el tipo de texto que desea escribir, científico, técnico o narrativo, basado en lo descrito en el componente formativo escribiendo.
Entonces, en el segundo punto nos dice, ustedes van a profundizar y van a hacer una técnica de registro de información. ¿Qué es una técnica de registro de información? Una encuesta, una investigación, una socialización, una evaluación, algo que le permita a usted recibir o tener información de algo, ¿cierto? Cuando ya usted tenga esa información que recuperó o recolectó, usted va a editarla o va a escribir. Y en esa escritura o en ese ejercicio de escritura que va a hacer, usted lo va a hacer de manera científica, técnica o narrativa. Teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta la situación que usted expresó en la primera evidencia. Cuarto punto de esta, y esta es de pronto lo más, no es lo más complejo, porque es que realmente esta es la estructura que tienen todas las actividades que ustedes deberían presentar, ¿cierto? Ustedes van a hacer el informe, y en el informe tiene que llevar un encabezado, y el encabezado, ¿cuál viene siendo? La hoja de presentación. Ya ustedes la tienen, ya ustedes la manejan, ¿cierto? Deben manejar este concepto que se llama palabras claves. Las palabras claves, muchachos, nos dice, señale por lo menos 5 palabras claves que utilizará en el contexto del informe. Las palabras claves son esas, valga la redundancia, palabras que ustedes consideran importantes o que se van a repetir seguidamente dentro del informe. Ejemplo, comunicación es una palabra clave. Sociedad es una palabra clave. Problemas es una palabra clave. ¿Por qué? Porque son cosas que usted está describiendo dentro de lo que está, valga la redundancia, presentando. Tercero, debe tener una introducción. Esto no es nuevo. Ustedes saben que todas sus evidencias deben tener una introducción que describan de qué tema se está tratando y la importancia de ello. Y el desarrollo. El desarrollo nos dice, debe exponer la problemática, debe presentar los argumentos que complementen los aspectos relevantes de la problemática, debe presentar su postura frente a la problemática, o sea, su opinión. Debe existir una coherencia con lo que usted está diciendo y lo que se presentó. Y debe también utilizar unos signos de puntuación, signos de interrogación, signos de admiración, signos de acentuación. Palabras más, palabras menos. Esto es un pequeño ejercicio de español lo que vamos a hacer acá. Porque en la evidencia usted prácticamente tiene que mostrar su escritura, su puntuación, si se dónde va la coma, dónde va el punto y coma, dónde van los dos puntos, dónde se hace un signo de exclamación, todo eso. Vienen unas conclusiones que también ustedes las presentan en las evidencias. Y finalmente una bibliografía. Y ustedes también lo presentan dentro de sus evidencias. O sea, este cuarto punto no es nuevo. Lo único nuevo es el contexto que ustedes deben presentar en la actividad. ¿Y cuál es el contexto? Lo relacionado a la situación problemática que ustedes referencian en la evidencia número 1. ¿Alguna preguntita con respecto a eso? Ese silencio de ustedes a mí me genera de pronto una inquietud porque no sé si entendieron o no sé si no entendieron. En el O no sé. Estefanía, tú tienes problemas con el computador tuyo o con el teléfono porque no se te escucha nada. La señal es más, me está cayendo. no es la señal, es como si estuviese haciendo un falso contacto algo. Un falso contacto eléctrico, algo así. Bueno, sí, las evidencias son para el 8 de septiembre, para el 8 de septiembre. Entonces, chicos,
vamos a entrar ahora sí de pronto a dialogar un poquito, a hablar un poquito acerca del tema de la comunicación. Para ustedes, ¿qué es la comunicación y cómo se da ese proceso de comunicación? A ver, tienen la sala abierta, pueden activar los micrófonos o pueden escribir y uno lee lo que ustedes escriben. Así que, adelante, muchachos. Los escucho. Levantamos la manito y hacemos nuestro aporte. Ricardo. Bueno, la palabra básicamente la comunicación, pues yo lo tengo entendido que eso viene de mucho tiempo atrás. Entonces quisiera aportar que básicamente la comunicación es un término que básicamente se encarga de transmitir, digamos, de diferentes formas de lenguaje de señas, de señales, eh, un mensaje, como usted lo mencionaba anteriormente, como del emisor al receptor. Es correcto, es correcto. ¿Alguien más que quiera aportar a lo que dijo nuestro compañero Ricardo? Profe, para mí la comunicación es transmitir información o transmitir cualquier tipo de información que nosotros queramos expresar a los demás de muchas diferentes formas, en códigos, en señales, ¿sí? Eso es lo que entiendo yo. Muy bien. Miren, Claudia acá nos dice que la comunicación es el proceso por medio del cual puedes expresar tu verbal o escrito algo. También es cierto. ¿Alguien más? Pues, profe, para comentar, aunque ya todo pues, lo han revelado, pues la comunicación es un proceso, creo yo, que se tiene que llevar entre o más personas para intercambiar ideas y opiniones, y pues hoy hay avanzado, gracias a la tecnología, al internet, ya antes se hacía a través de cartas, de mensajes o correos, ahora es a través de teléfonos, aplicaciones y diferentes medios informativos que nos permite llegar hasta los más rincones del planeta. Listo, muy bien, Jefferson. Sí, efectivamente, la comunicación, primero que todo, es algo innato, algo que nace y algo que se da por una necesidad. Es algo del ser humano y cuando hablamos del ser humano, hablamos también del animalito, ¿cierto? Los animales se comunican, los seres humanos, las personas nos comunicamos, ¿cierto? Es una manera de poder interactuar con las demás personas a través de unos mensajes, ya sean unos mensajes verbales o unos mensajes no verbales. Ahora bien, para poder llevar esos mensajes verbales y no verbales, hay unas características y unos elementos. ¿Cuáles consideran ustedes que vienen siendo las características y elementos de la comunicación? Hello, my people. Pues las características puede ser que hay un transmisor y un receptor de la información. Sí, esos son características. ¿Qué más? Son características y elementos. ¿Qué más? Buenas noches. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, que hay intercambio de información, retroalimentación. Muy bien, eso está muy bien. Que haya una Búsqueda de retroalimentación. respuestas. Exacto, que haya una retroalimentación para identificar si el mensaje fue recibido o fue entendido. Miren, hay 4 elementos fundamentales. Primero, un comunicador o un emisor. Es aquella persona que manda el mensaje. Segundo, el receptor es quien recibe el mensaje. ¿Por dónde nosotros transmitimos ese mensaje? A través de un medio o de un canal. Cuando hablamos de un canal, es que yo lo puedo transmitir verbal,
o lo estoy transmitiendo a través de un teléfono, o lo estoy transmitiendo como lo estamos haciendo ahora a través de un dispositivo electrónico, a través de una carta, a través de un mensaje de códigos, de símbolos. Sí, ese es el canal o el medio. Ahora, el mensaje que viene siendo lo que yo quiero que la otra persona entienda. Yo puedo transmitir un mensaje a través de una canción, puedo transmitir un mensaje a través de una clase, que es la que estamos teniendo. Puedo transmitir un mensaje a través de una conversación, ¿sí? De una carta, de un texto, de un periódico, de una noticia, pero a la final siempre van a existir estos 4 elementos para que se vea, ¿cierto? Y hay unos contextos que nos hablan de, digamos, la manera como nosotros nos debemos comunicar y las aptitudes que debemos tener en el momento de la comunicación. Cuando hablamos de aptitud pasiva, aptitud agresiva, aptitud asertiva, ¿qué entienden ustedes por aptitud pasiva? Cuando uno le dice, esa persona, no sé, o sea, habla tan, no sé, tan delicado, tan bajito, o sea, no sé, no se le entiende muy bien, no sé. ¿A quién le ha pasado o a quién ha tenido de pronto esa experiencia de que se ha encontrado con una persona que para comunicarse sea pasiva? Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿cierto? Todos hemos tenido un momento en el que no le entendí, se le escucha muy bajito, es que habla como con pena, o sea, no se le siente como propiedad. Jocosamente o vulgarmente uno dice, ese man no tiene ni, mejor dicho, ni fuerza para hablar, ¿ya? Esa es una comunicación o una actitud pasiva. Ahora bien, ¿qué actitud estoy teniendo yo en este momento? O sea, ustedes que me están escuchando, que están recibiendo el mensaje, que están, sí, que están ahí, ¿qué tipo de comunicación o de actitud tengo yo? Asertiva. Actitud asertiva. Una actitud asertiva, ¿cierto? Pero también les estoy manejando una actitud pasiva porque les estoy hablando de una manera pausada. Les estoy hablando de una manera entendible. Es muy diferente cuando yo comienzo a hablar de una manera rápida que no le puedo entender mucho lo que ustedes me están tratando de decir y yo les puedo decir a ustedes, la comunicación requiere de 4 elementos y un proceso comunicativo, receptor, canal, mensaje, entre otras cosas. O sea, yo les estoy comunicando, pero realmente no me entendieron lo que yo les dije. ¿Cierto? Mientras que una actitud agresiva es una actitud que tiene mucho que ver con la forma como yo digo la cosa o la forma como yo transmito el mensaje y el tono en el cual yo estoy transmitiendo el mensaje. Entonces, yo les puedo decir a ustedes, muchachos, por favor, entreguen las evidencias a tiempo. Es por el bien de ustedes. A ellos se los estoy diciendo de una manera pasiva y de una manera asertiva. Pero si yo les digo, entreguen las evidencias a tiempo, entreguen las evidencias, sean comprometidos con sus cosas, ustedes lo toman como si fuera algo agresivo, por el tono y la manera como yo la estoy transmitiendo a ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta cuando nosotros que somos funcionarios y tenemos contacto con cliente todo el día? La manera como nosotros nos debemos comunicar, la actitud que nosotros tenemos que tener al momento de transmitir un mensaje. Vamos a ver este video que nos habla de los 3 estilos de comunicación, como para, o bueno, ya yo se los expliqué, no hay necesidad de ver realmente el video. ¿Listo? Pero ahí yo les voy a mandar la diapositiva para que ustedes de manera interactiva ustedes puedan verla. Hablamos de la comunicación que es no verbal y la comunicación que es verbal.
¿Cuál es la comunicación verbal y cuál es la comunicación no verbal? Para ustedes, ¿cuáles son esas? Para mí es un orgullo que ellos les hayan y que por fin me haya vencido a mí misma. La Natacota. Hello, my friend. Pero, profe, bueno, qué pena invento la cuchara. Yo creo que la comunicación pues, verbal es La que estamos teniendo ahora mismo. En este momento, sí, señor, la que usted está exponiendo y nosotros estamos escuchando a través de las palabras. Y ya la no verbal. Y la comunicación. Siga, profe, qué pena. No, qué pena contigo. Dale, la no adelante. verbal es la escrita, ¿sí? Exacto. La no verbal es la que está por códigos. Exacto. La verbal es la que tiene la que se transmite a través de un sonido, mientras que la no verbal se transmite a través de códigos, de símbolos, de letras, de señales, ¿cierto? Aquí podemos entender que si yo, por ejemplo, por no verbal, yo puedo hacerlo por miradas, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, está en el combo de amigos y uno le habla con la mirada a la otra persona y comienza a señalar, pero con la mirada. Esa es una comunicación. A través de gestos, yo le puedo decir algún mensaje a una persona. Y uno normalmente este tipo de comunicaciones no verbales las tiene con personas que ya tienen mucha confianza, o sea, que ya se entienden. Una postura te puede transmitir un mensaje. Un ejemplo, si yo estoy hablando contigo y yo de un momento a otro me cruzo de brazos o comienzo a inclinarme o comienzo a estirarme, yo te estoy tratando de dar a entender a ti que no estoy interesado en lo que tú me estás diciendo. ¿Cierto? ¿Ah? Entonces, aquí tenemos ese ejemplo de comunicaciones no verbales. Existen otras, por ejemplo, en la comunicación verbal, y era el ejemplo que yo les colocaba del tema de la voz. Cuando ustedes transmiten un mensaje, ustedes deben transmitir el mensaje primero con tranquilidad y seguridad. Si usted tiembla mucho para decir las cosas, si usted es inseguro, si usted tararea, si usted duda de lo que está diciendo, muy seguramente el mensaje no va a ser recibido de la mejor manera. ¿Sí? Palabras más, palabras menos te pueden decir, ese man no sabe ni de qué está hablando. Otra cosa, nosotros para poder transmitir un mensaje, existe algo que se llama oratoria. Y la oratoria es como la ciencia o la técnica que tú utilizas para poder darle manejo o darle fluidez al discurso que tú vas a dar. ¿Dónde se ve la oratoria? En las personas que tienen mucha habilidad para, digamos, comunicarse a nivel de público. Los profesores, los políticos, los líderes, aquella persona que tiene dominio de su técnica, que tiene dominio de la comunicación, que tiene dominio de los temas, esas son personas que manejan una oratoria. Y ojo, y claro, hay que tener en cuenta que esto se va afianzando con mucha experiencia. Y lo más importante, normalmente al momento de tú comunicar un mensaje a muchas personas, tú debes de tener ayudas audiovisuales. Por ejemplo, la que nosotros estamos trabajando ahora. Yo les estoy enviando un mensaje, pero yo estoy proyectando algo. Y eso algo me permite a mí apoyarme, me permite a mí, por ejemplo, yo veo una imagen y a mí se me vienen ideas a la cabeza de las cosas que yo les estoy comentando o de lo que le quiero comentar. ¿Listo? Otro elemento es el tema de la escucha. Nosotros para poder recibir un mensaje, nosotros tenemos que tener una aptitud de escucha disponible. Es decir, no es lo mismo oír un mensaje, oír una canción, que escuchar una canción. ¿Quién de ustedes me puede dar un ejemplo de esos dos conceptos?
oír algo y escuchar algo. Son diferentes. Se hacen con el mismo sentido que es el oído, pero son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque es diferente oír una canción y escuchar una canción. Profe, por el mensaje que genera. ¿Qué más? Profe, porque lo que pasa es que escuchar significa prestar atención. Y oír ya sería de pronto percibir los sonidos, en el caso de la música que usted estaba exponiendo. Exacto. Miren, cuando usted escucha, usted coloca en práctica 8 componentes o 8 estrategias. Primero, usted presta atención a lo que la otra persona está diciendo. Cuando usted presta atención, usted no trata de, digamos, interrumpirlo para que el mensaje sea completo. ¿Cierto? Si usted está en el proceso de escuchar una canción, usted escucha la melodía, escucha el ritmo, los instrumentos, la letra. Usted escucha la letra de la canción. Mientras que usted cuando la oye, usted oye solamente el sonido. Usted escucha ya los instrumentos sonando, pero no le presta atención a la letra. ¿Cierto? Cuando usted escucha, usted guarda silencio. Usted se fija en el lenguaje corporal de la persona, los movimientos de las manos, los movimientos de la cabeza, los gestos. Y usted, lo más importante, confirma lo escuchado. ¿Sí? Un ejercicio muy práctico es que cuando usted termina de escuchar a una persona, lo más idóneo sería, bueno, a ver si te entendí. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es como retroalimentar, ustedes lo dijeron al principio, retroalimentar lo que yo estoy o lo que acabé de escuchar. Ustedes muchas veces lo colocan en práctica cuando terminamos una sesión, porque hay compañeros que dicen, bueno, profe, a ver si entendí bien. Primero vamos a hacer esto, segundo vamos a hacer esto y tercero vamos a hacer esto. Es lo mismo, ese es el proceso de escucha como tal. ¿Listo? Tenemos comunicación oral y tenemos comunicación verbal y comunicación no verbal. Y lo escrito se refleja a través de un documento, ¿cierto? Encontramos ejemplo de comunicación escrita. Sí me están escuchando, ¿verdad, muchachos? Sí, señor. Ok. Encontramos ejemplos de comunicación escrita, folletos, volantes, cartas, correos, diarios, revistas, periódicos, libros, etcétera. Y escuchamos de comunicación oral lo que estamos haciendo ahora, debates, charlas, conferencias, discursos, entrevistas, entre otras cosas, ¿cierto? Ese es el tipo de comunicación y esa es la diferencia que hay entre una comunicación oral y una comunicación escrita, ¿cierto? Para ambos tipos de comunicación se debe tener en cuenta unos elementos importantes y es el tema de los signos, conectores, diagramas. Y hay algo que en español o en lenguaje se le llama la semántica, la sintáctica y la pragmática. ¿Qué viene siendo eso? Viene siendo la manera como se codifica, cómo se estructura un mensaje. Yo les voy a colocar un ejercicio a ustedes, háganlo. Escriban lo que ustedes quieran escribir, pero no le coloquen ningún signo de puntuación, ningún conector, no le coloquen absolutamente nada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no le coloco
a ese mensaje que está ahí, la tilde a la O en comunicación sería la comunicación, o la comunicación. Si yo no le coloco la tilde a se da, si yo pego las palabras, sería la comunicación oral y escrita, es lo que se da, ¿sí? O sea, miren la importancia que tiene esos elementos. Miren la importancia que tiene todo el tema lingüístico para un proceso de escritura, para un proceso de oratoria. Si no existiesen, muchachos, esos conectores, si no existiesen unos diagramas, si no existiesen signos, la comunicación sería bastante difícil para poder transmitir un mensaje. ¿Listo? Eso es un poquito, o era algo muy corto, muy breve, de lo que es la competencia de comunicación que vamos a desarrollar. Ahora bien, vamos a la parte de la presentación de la evidencia. La presentación de la evidencia es para el día 8 de septiembre, hasta las 11:30 de la noche. ¿Qué debemos presentar de manera individual? ¿Por qué individual, muchachos? Porque es que yo como instructor, yo necesito identificar qué falencias tiene y qué falencias no tiene. Yo sé que las falencias van a ser muy mínimas porque desde que vamos a trabajar en un computador, vamos a encontrar mucha ayuda para correcciones de ortografía, conectores, etcétera. Pero algo que no nos, digamos que algo que no tiene el computador que nos puede arreglar es la manera como nosotros vamos a expresar la idea, ¿cierto? Yo les voy a pedir un favor de manera muy personal. No vayan a utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar la actividad. Porque realmente usted se estaría echando mentira de lo que estaría presentando. Yo quiero identificar primero un problema en el que usted le haya pasado y cómo usted le da solución a ese problema, cómo usted implementa las estrategias de comunicación, los elementos de comunicación para darle solución a esa situación problemática. Segundo, a través de un video, yo quiero ver usted cómo argumenta esa situación que le pasó. Miren, quiero hablarles de un problema que me pasó una vez que yo estaba en una empresa y comenzamos a comunicarnos. ¿Por qué a través del video? Porque a través del video yo le puedo ver a usted su lenguaje corporal. A través de un video yo le puedo ver a usted la expresión que usted pone al momento de hablar de la situación. A través de un video yo puedo ver el contexto en el que usted describe la situación. A través de un video uno puede ver muchas cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a presentar en un documento PDF las dos evidencias. Vamos a realizar un video donde se argumente la evidencia número 1. Y la evidencia número 2 es el informe como tal. ¿Listo? Entonces, la evidencia número 1, usted solo y únicamente me va a insertar el enlace del video. Y en la evidencia número 2, usted va a hacer un informe, dependiendo del tipo de informe que usted vaya a presentar, si es un informe narrativo, científico, investigativo, un ensayo, un poema, no sé. Usted trate de cómo es que de impresionar al instructor que está revisando la actividad. Entonces, a través de ese informe usted lo va a plasmar, ¿cierto? Y finalmente usted sube el mismo documento a las dos evidencias. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, qué pena. ¿Puede repetir eso otra vez, por favor? Ok, vamos desde el principio. Primero, en un solo documento, ustedes deben presentar las dos evidencias. ¿Cómo van a presentar las dos evidencias? La primera, ustedes tienen que realizar un video en donde usted nos va a hablar de una situación, problema que le pasó a usted en su entorno laboral, su entorno personal, su entorno
o en un entorno social. Usted debe escoger un tipo de entorno, ¿cierto? Y va a expresar cómo le dio solución a través de los elementos comunicativos. ¿Sí? Ahí ya usted hace el video, lo graba, genera un enlace y usted inserta ese enlace en el documento. Seguido a esa actividad, usted va a presentar, ya te doy la palabra, Ronald, usted va a presentar un informe en donde usted exprese a través de algo, o sea, a través de un escrito, valga la redundancia, la situación que usted planteó anteriormente, teniendo en cuenta la estructura que nos pide la guía, ¿cierto? Ya cuando ustedes hagan eso, que ya tengo el enlace insertado, ya yo tengo el informe escrito, ya tengo la bibliografía, la conclusión, todo eso, yo convierto ese documento en PDF y lo subo a las dos evidencias, a la evidencia 1 del video y a la evidencia 2 del informe. Esta actividad es individual porque si yo lo hago grupal, no puedo identificar cuáles son las falencias que tienen sus compañeros. Mientras que individual sí tomaré yo el trabajo de identificar a través del video y a través del contenido textual que usted presenta, falencias que pueda presentarse. ¿Listo? Ronald, adelante. Profe, buenas noches. Profe, una pregunta, o sea, en la primera actividad no toca presentar ningún documento, solo el video pues, expresando alguna problemática y en el segundo para realizar el informe del video. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. O sea, en la primera evidencia, a ti hay 4 puntos que te están diciendo el paso a paso del video, ¿cierto? Primero, escoja una situación, problema que le ha pasado. Segundo, a través de un video, exprese cómo usted solucionó, qué elementos, qué estrategias de comunicación usó para darle solución a ese problema. Tercero, usted puede editar su video, puede colocarle música, puede colocarle cómics, animes, dibujos, o sea, usted lo puede volver creativo. Y cuarto, presente el video. Ahí te está hablando solo y únicamente de presentar un video. Mientras que en la segunda evidencia sí te dice, teniendo en cuenta la situación problema que usted presentó en la primera evidencia, haga un informe narrativo, un informe científico, un informe investigativo de lo que usted hizo para poder darle solución a eso. O sea que prácticamente es lo mismo, o sea, voy a través de un informe a expresar lo que yo hice en la evidencia 1. Listo, profe, gracias. Ok, Elizabeth, buenas noches. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Tenemos que salir nosotros en el video o solamente la voz? No. Yo quisiera que salieran ustedes porque realmente quiero ver la expresión de ustedes narrando la situación. Sí, quiero ver el mensaje corporal, quiero ver el lenguaje corporal, las expresiones, las emociones que ustedes transmiten al momento de hablar de la situación, porque eso hace parte de la comunicación. Ese es un medio o eso es un modo de comunicación que ustedes tienen. Entonces, no sería como lógico solamente grabar el audio, porque pues no sé, no me parece como que muy idóneo. Mientras que sí, activando cámara, pues se ve como un poco más interesante la actividad. Es como cuando ustedes están escuchando la conversación sin cámara, se escucha muy simple. Mientras que cuando yo activo la cámara y yo comienzo a través de mis manos expresar las cosas, yo comienzo, por ejemplo, a mirarlos a ustedes fijamente o mirar fijamente la cámara como si yo los estuviera mirando a ustedes, ya la situación es totalmente diferente, porque ya yo siento que estoy percibiendo la comunicación de una manera directa. Mientras que si yo apago la cámara, estoy solamente
oyendo o escuchando un mensaje. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Ricardo. Profe, una preguntita hablando de la primera evidencia, que es del video. Mínimo, 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 ¿cuánto debe durar el video? No máximo, mínimo. No, mínimo, venga, vamos a colocar que ese video demore máximo, 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 como 5 minutos. Máximo. Máximo. Ok, profe. Sí, y mínimo, pues es que mínimo si usted me dice, es que yo la vez pasada cogí y tuve una pelea con el vecino porque saqué la basura y ya. Pues queda la actividad como muy simple, ¿cierto? Mientras que usted, mientras que usted comienza a desenvolverse, a expresar la situación, créame que ahí se le va a usted un tiempito diciendo el mensaje, diciendo lo que pasó, diciendo el medio de comunicación que tuvo, todo eso. Pero máximo, máximo, no, tratemos de no pasarnos de los 5 minutos para que ustedes tampoco tengan así que cargar así el video así demasiado pesado. Perfecto, gracias, profe. Ok. Ricardo, cuéntame una cosita, un poco saliéndonos del tema. ¿En qué quedó en qué quedó el punto ese de la homologación del tema de bilingüismo? Pues, profe, en este momento, qué pena, compañeros, me salgo ahí del objetivo de la capacitación. Yo ya mandé mensajes, pero pues al final nunca me contestó, nadie me contestó, ni me dijeron nada por ese estilo. Entonces, en este momento, digo que sigue igual. Ok, ok. Gracias por decirme eso. Yo la verdad le había perdido el seguimiento a esa situación. Pero dale, Ricardo, gracias. De nada, profe. Ronald, tienes la manito levantada. ¿Vas a participar en algo? Espérate, discúlpame que no te estoy escuchando. Qué pena un momentico. Nos hacen más fuertes. Pero no debería estar acostumbrado a tener delantal derecha para adelante. ¿Qué pasa en sí? Daniela te pegó una salvada hoy, pero te das, claro. Y creo que el negrito también. Señores, nos espera un reto. Ok, ¿quién más tiene algo por comentarnos? ¿Algún aporte, algo? Pues, profe, cambiando, pues saliéndonos un poco de lo de la comunicación, quería preguntarle sobre lo del foro del profesor Lin. ¿Ese se cierra y no se puede abrir o...? Porque es que yo Sí, me señor. metí, hice la actividad, le iba a actualizar, pero no conseguí nada por ningún lado. Sí, señor. Lo que son foros, evaluaciones, cuestionarios, esos ¿Tienen son fecha? muy difíciles de que se modifiquen. Sí, claro que sí, por el tema de las fechas. Mientras que la evidencia ustedes sí las pueden presentar. ¿El folleto sí existe la oportunidad de que se pueda realizar? Sí, señor, claro que sí. Ah, listo, profe, le agradecería si su merced me colabora a los que Dale, faltamos. si algo, muchachos, yo les habilito a ustedes la opción de entrega tardía y yo me tomo el atrevimiento de calificarles las evidencias. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señor, muchísimas gracias. Nos avisaría entonces, ¿sí? Listo. Sí, claro que sí, por supuesto. Listo, muchas gracias, profe. Listo. Ana, buenas noches, Ana. Y ya para cerrar contigo, cuéntanos. Buenas noches, profesor. Yo le quería preguntar, era sobre el SGBA, como ya mandamos el formulario que usted dijo que llenara. Ve, menos mal que tú me preguntaste eso. Todos lo alcanzaron a llenar, porque realmente, miren, yo he estado tan embolatado este mes que, mejor dicho, o sea, ha sido un complique total, o sea, no le he hecho seguimiento a eso realmente. Pero, pues, a ver, los que están conectados todos hicieron ya el diligenciamiento de ese formato, lo subieron en PDF a la carpeta y todo eso.
Profe, yo como estoy trabajando no hice nada de eso, porque pensé que eran los que no tenían dónde hacerlo de la parte productiva, creo que es. No, Jefferson, sí lo tienes que hacer porque de igual forma el SENA o la plataforma de SGBA debe identificar que tú estás haciéndolo como vínculo laboral. Entonces sí debes diligenciar el formatico, papá. ¿Todavía se puede hacer, profe? Sí, porque realmente yo no he enviado ese documento. Hasta ahorita que Ana fue la que, gracias a Dios, me recordó. A ver, profe, entonces eso está dentro del grupo, ¿sí? El formato. Sí, señor. Yo ahorita voy a buscarlo, voy a buscar ahí en el grupo los mensajes, a ver dónde está el enlace de esa carpeta y lo reenvío para ver si mandamos eso a final de esta semana. A mí se me había pasado realmente. Gracias, profe. Ok, Ana, muchas gracias por recordarme, Ana, de verdad se me había pasado. De nada, profesor. Otra preguntita que le iba a hacer, no sé si puedo hablar, no sé si pueda comunicarme con usted por el interno, es porque yo quería saber sobre Fondo Emprender de allá de Santa Marta, a dónde me podría dirigir yo para un proyecto.